La materia contractual ha sufrido modificaciones tanto en su parte especial como en su parte general a partir de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. A 5 años de su entrada en vigencia, el doctor Fulvio Santarelli nos cuenta cuáles son los aspectos más relevantes de esta modificación. Bueno, el Código Civil y Comercial en materia de contratos ha traído una serie de novedades y marco una paradoja, tal vez. El Código Civil y Comercial, tal como los demás proyectos de reforma que le precedieron, intentaban reducir, sintetizar el articulado, la parte de contratos en las que más creció. Primero porque esto es elocuente, digamos, del avance que significa tanto en materia de la parte general del contrato, todo lo que es la estructura, digamos, que da basamento a la parte especial, que también creció porque crece considerablemente la cantidad de negocios que hoy están tipificados en el Código Civil y Comercial. Pero, más allá de esta cuestión cuasi de forma, el cambio en materia contractual fue sustancial. Primero y principal, debemos decir que el Código de Vélez era un código que se amortizó en todo este tiempo, cumplió su función, pero que dejaba, digamos, más claros que resoluciones. Con lo cual, el Código Civil y Comercial vino a llenar esas situaciones. Y la llenó a partir de las conclusiones doctrinarias que se venían dando y cómo la doctrina venía llenando aquellos vacíos que me estoy refiriendo. Pero también es cierto que el Código de Vélez se amortizó o aceleró esa amortización a la que me refiero, porque en el siglo XX hubo fundamentalmente, y siempre hablando en materia fundamentalmente de la mirada desde los contratos, en el año 1942 se dictó el Código Civil Italiano. Y eso significó para la doctrina, fundamentalmente para la doctrina comercialista, significó traer soluciones propias de los contratos que traía aquel código. Y eso hizo envejecer rápidamente al Código de Vélez. Esto es un factor que menciono, pero hoy vemos que en el Código Civil y Comercial, en la parte de contratos, vemos una influencia del Código Civil italiano, que en realidad es una influencia indirecta, porque la doctrina tomó las decisiones, o el ejemplo, o la mira, digamos, de la doctrina italiana y la legislación italiana, y hoy se ven plasmados esos institutos en el Código Civil y Comercial. Esa influencia se ve plasmada más que los institutos. Decíamos entonces que en materia de contratos vemos básicamente dos procesos. Vemos un proceso en donde se amalgama todo el derecho privado patrimonial. En realidad lo vemos primero en obligaciones, pero en los contratos es donde eso se consolida. Vemos un segmento, digamos, del derecho patrimonial que recibe unos principios y unos esquemas, digamos, uniformes para resolver todas las cuestiones, o la mayoría de las cuestiones que presenta hoy la dinámica patrimonial. En esta cuestión de la unificación de lo civil y comercial que decíamos hace un minuto, hace que nazca un bloque de derecho privado patrimonial. Y tiene entonces, gana en coherencia, porque gana en coherencia también con los principios que lo rigen. El Código Civil y Comercial también es claro porque plantea desde el vamos una estrategia contractual. Al segmentar o presentar una impronta tripartita del contrato, del fenómeno contractual, a partir del fenómeno de la formación del contrato, apreciamos los contratos paritarios, los contratos de adhesión y los contratos de consumo. Donde los contratos paritarios es el tipo básico de regulación del contrato. Es el instituto a partir del cual se empiezan a modelar las instituciones contractuales que luego aparecen y permiten conformar las excepciones, por decirlo de algún modo, o las variantes que presenta cuando el contrato es de adhesión o el contrato es de consumo. La aparición de la dinámica del consumidor
es otra aparición que tuvo durante el siglo XX, otra irrupción que tuvo durante el siglo XX, la dinámica contractual, que también aceleró el envejecimiento del Código de Vélez-Sarsfield, a la par de lo que veníamos conversando con la aparición del delito codificador italiano. El fenómeno del consumidor fue atrapado por la ley 24240 a principios de los años 90, fines del siglo XX, pero el Código Civil ahora lo lleva a un esquema en donde lo hace partícipe de la dinámica general del contrato. Y esto enriquece y solidifica y forma parte, insisto, lo hace formar parte del plexo de principios y de reglas de un ordenamiento en el sentido total de la palabra. Los contratos de adhesión también reciben ingreso acá, pero fíjense que también esos contratos de adhesión ya no solo, y para seguir con el paralelo que veníamos hablando del ordenamiento italiano, ya no solo el contrato de adhesión regulado desde la perspectiva de la interpretación en contra del predisponente, del mandato de legibilidad del contrato, de la claridad del contrato, sino que además aquí, en nuestro código, trae un régimen de ineficacia con la cláusula abusiva. Entonces, esto ayuda también a la dilucidación de los ámbitos de aplicación, porque si bien es cierto que los contratos de consumo son por lo general de adhesión, lo cierto es que los contratos de adhesión no son todos de consumo. Y hay un núcleo de contratos, y ya estoy pensando en la parte especial, pero hay un núcleo de contratos, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en los contratos que organizan canales de comercialización, por ejemplo, la franquicia, la agencia, etc. Son contratos por lo regular de adhesión, pero no de consumo. Y allí encontramos entonces un régimen que se articula y se incardina con la parte especial con muchísima más riqueza de alternativas. Entonces decíamos, este despliegue del fenómeno contractual en estas tres variantes es un principio de apertura, digamos, de interpretación de las normas, que después se va encontrando soluciones concretas a la medida que se avanza en el articulado del bloque contractual. En materia de consumo, si bien básicamente hay normas que ratifican a la 24240, otros amplían a su interpretación, otros la completan, pero tiene, a mi modo de ver, tal vez si tuviera que estar obligado a elegir lo más, digamos, notable de sus novedades, creo que sin duda tiene que ver con la introducción de las prácticas comerciales. Las prácticas comerciales como aquello anterior a la oferta, como todo comportamiento de la oferta o del proveedor de bienes y servicios en el mercado, capturando un fenómeno, ¿no es cierto?, publicitario e inclusive prepublicitario, por decirlo de algún modo, en donde es una norma de control de la conducta del oferente, aún antes del contrato. Y esto me parece que es una buena oportunidad para introducir, ya estaba en la ley de consumidor, pero para introducir o ratificar el principio de trato digno, y eso me parece que es la entrada a un concepto, digamos, de valores y principios en materia de consumo que es sumamente rico. Pero, siendo ahora una mirada en general, de los contratos en general, la pregunta es, ¿cuál sería la característica primordial que presenta la dinámica contractual en el Código Civil y Comercial? Yo creo que es un esquema, y lamentablemente estamos viviendo una coyuntura de la actualidad que pone o sirve para poner a prueba lo que voy a decir, pero creo que es un contrato, a la vez que vigoroso, en términos de su obligatoriedad, y está ratificada permanentemente en su articulado, flexible. Flexible en términos de la adecuación del contrato. Es un contrato que sigue a la idea de las vicisitudes de la economía. Es un contrato que realmente atiende a una sociedad argentina que presenta esta impronta de la sobreviniencia contractual en la Argentina, realmente no es de excepción. Y necesita de un contrato que se vaya articulando y que se vaya readecuando, a esos momentos. Y esto creo que el Código lo consigue bien.
el tratamiento clásico de la sobrevivencia contractual, el caso fortuito, por la pérdida de la prestación ya desde el régimen de las obligaciones, el régimen de la imprevisión, que es ampliado en términos de de la acción o decepción, del modo en que puede ser esgrimido procesalmente el fenómeno de la mayor onerosidad. Se agrega el concepto de la frustración del fin. Y esto creo que es una respuesta más o una alternativa más para cierto tipo de sobrevivencia contractual. Pero también en este contexto es paradigmática la introducción del concepto de los contratos de duración, con una actuación concreta del deber de buena fe que se traduce en el deber de renegociar. Dicho de otro modo, en el deber de atender a las circunstancias de la otra parte antes de la toma de una actitud, digamos, de resolución contractual o cualquier otro tipo Hay un contrato en el cual se presenta, cuando el tipo contractual lo requiere, la índole del contrato lo requiere, un concepto cooperativo de las partes en el contrato. Porque hay una afinidad que tiene un tinte, una inclinación de índole relacional, asociativa. Y eso lo vemos claramente en el Instituto del artículo 1011 cuando se refiere al contrato de duración. Entonces, me parece que tenemos un contrato que es adecuable, lo cual no significa un contrato que no tiene el vigor propio de la obligatoriedad. El contrato es un elemento esencial de seguridad jurídica, es un elemento esencial en la expectativa comercial, es un elemento, entonces, que creo que el Código asegura estas virtudes y estas propiedades del contrato, a la vez, insisto, que ante ciertas sobrevivencias aparece como un contrato adecuable, flexible, ¿no es cierto?, que atiende a las vicisitudes que pueden ocurrir en las prestaciones del convenio. Esto que decíamos antes y que parece ya obvio, cuando decíamos que esta confusión o este armado de un complejo de relaciones patrimoniales en un esquema único, ¿no es cierto?, del derecho privado patrimonial, requiere una serie de recibir, digamos, una serie de institutos complejos. Y eso lo vemos, por ejemplo, en toda la dinámica, por ejemplo, de los efectos del contrato frente a terceros. Tanto todo el sistema de incorporación de terceros al contrato, en todas las variantes que están sistematizadas hoy, en la parte general de contratos, como por ejemplo también la cuestión de los terceros en el contrato lo vemos en el esquema de los contratos conexos o las redes contractuales. Es decir, capta muy bien este fenómeno de la contratación moderna, de esta cuestión de la partición o compartimiento del riesgo contractual en la aparición de distintas partes contractuales, distintos jugadores en un contrato determinado, lo capta bien al comunicar los efectos entre esos contratos para que nos sirvan como un elemento de limitación de la responsabilidad de los que organizan una red contractual. También vemos esta complejidad captada en todo el sistema de lo que es la oferta y la aceptación. Es decir, al esquema básico, ¿no es cierto?, y conocido de la formación del contrato, oferta y aceptación, ya dijimos antes, recibe el fenómeno adhesivo y el fenómeno del consumidor, pero aún en los contratos paritarios vemos que esos esquemas de negociación contractual complejos, los que van de paso a paso, la recepción de los convenios que permiten organizar el consentimiento, también forma parte de la recepción de una realidad contractual, ¿no es cierto?, que da mayores certezas y seguridades al momento de encarar una negociación. Y también para el momento de ponerle fin a una negociación, ¿no es cierto?, en todo lo que es la responsabilidad precontractual y demás. La pretensión de sistematización de temas fundamentales para el contrato lo vemos en dos ejemplos. Toda la organización del fenómeno de la representación. Si bien acá se enanca en la parte general del acto jurídico, porque la representación no es exclusiva del contrato, claro está, pero hay una unidad, digamos, de tratamiento que termina en el contrato de mandato. Pero la organización de la representación es clave para entender otros fenómenos de la parte general del contrato. Lo mismo vemos en la organización de la obligación de saneamiento.
con la organización de una parte general de la obligación de enseñamiento y después el tratamiento específico de los vicios ocultos y de lo que sería la obligación por la evicción. En este sentido, el código, esto le da cuerpo a lo que decíamos antes, a esta función compiladora de soluciones, la unificación de reglas y la construcción de principios, ¿no es cierto? Entonces, este plexo que estoy sobre el cual me estoy repitiendo, sobre este plexo que se ha armado del derecho privado patrimonial, cobra una unicidad jurídica que tiene coherencia. Ahora, si vamos a la parte especial, recorrerla sería interminable, y esto sería prácticamente como un curso de contratos. Pero quiero resaltar dos cuestiones. Fundamentalmente, esto que venimos conversando lo vemos en la compraventa como paradigmático, la compraventa que trata tanto de la compraventa de cosas muebles, como la compraventa inmobiliaria, que ha captado también cuestiones sociales y cuestiones que tienen significación social fuerte, como es el boleto de compraventa, ¿no es cierto?, que parece que hoy tiene un régimen claro al cual atenerse y da mayor certeza a esa práctica social. Pero algo que pasa habitualmente, que no es debidamente subrayado. Si vemos, por ejemplo, en los contratos bancarios, ¿cierto?, hay una parte especial en los contratos bancarios que refiere, la parte general, perdón, los contratos bancarios que refiere y está presidida por el principio de transparencia. El principio de transparencia es lo que da sustento a todos los deberes de información en materia contractual. Entonces, el mandato de transparencia en la parte general de contratos bancarios es realmente destacable como valor, ¿no es cierto?, que, insisto, da sustento a una serie de interpretaciones, ¿no es cierto?, que son necesarias en ese tipo de contrataciones tan complejas, pero a la vez tan difundidas. Todos hoy, de algún modo u otro, hacemos o participamos en algún contrato de esos que están tipificados en esa parte, en esa subparte especial de los contratos bancarios, como la cuenta corriente bancaria o la caja de seguridad, etc. Contratos que han dado, ¿no es cierto?, lugar a pleitos y litigios, que todos más o menos conocemos. En conclusión, la obra de codificación que ha significado en materia contractual realmente es una obra que creo pone al derecho privado patrimonial en otro lugar, en el lugar apropiado de estos tiempos. No es el momento a los 5 años del Código Civil y Comercial de hacer un balance. 5 años en un código es prácticamente nada. Lo que sí que creo es que acabamos de nosotros ser protagonistas de una reforma al régimen de contratos, precisamente al régimen de la locación. Lo que creo es que en este punto creo que se trató de una reforma que no creo que haya justificado reformar un Código Civil que recién nacía. No se advierten en la reforma cuestiones esenciales que lo justifiquen. Con esto quiero decir que muy probablemente a un Código Civil y Comercial podamos hacerle observaciones, críticas, cuestiones de gusto, cuestiones de elección. Pero no podemos olvidar que el Código es una obra que debe construirse y solidificarse en la jurisprudencia. Todavía este Código, y por la lógica secuencia que tienen los pleitos, la aplicación de la ley en el tiempo y demás, no se ha aplicado en todo su potencial, con lo cual parece ser que hay un proceso de consolidación aún pendiente. Ya la jurisprudencia dirá lo suyo, pero me parece que es innegable que la comunidad jurídica argentina se debía este paso. El Código Civil y Comercial se presenta, o se presentó en su hora, cuando fue sancionado, como un proceso de maduración que tuvo en cuenta los anteproyectos de reformas al Código de Vélez y que maduró, digamos, muchas de sus decisiones. Con lo cual es, en este punto, insisto, es coherente con esa construcción doctrinaria que se fue recolectando en el tiempo. Entonces, yo creo que podemos ver en forma auspiciosa el futuro de este código, que seguramente redundará en más seguridad jurídica, redundará
en menor cantidad de conflictos, redundará en nuevas alternativas. Hay temas que son han sido muy poco transitados hasta ahora, pero las implicancias en el contrato, por ejemplo, del mandato de prevención, es una beta que solamente menciono como ejemplo, que presenta un interesante análisis o capacidad de análisis. Es una beta, es un camino, decía, que seguramente está empezándose a transitar y que hay que terminar, digamos, de precisar en qué consiste, qué permite hacer, qué novedades podemos plantear con esto, qué situaciones inesperadas pueden tener cobijo allí. En definitiva, digo, me parece que hoy, a 5 años del código, de un código que se empezó a aplicar en forma casi inmediata, es más, lejos de dar tiempo para el estudio, se empezó a aplicar anticipadamente el tiempo que tenía previsto, pero creo que aún con esos detalles, el código es un paso en la juridicidad argentina más que auspicioso y que era imperativo tenerlo. Así que esto es lo que quería comentar así a nivel general en materia del contrato. Así que muchas gracias por la participación, muchas gracias por darme esta oportunidad. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, doctor Santarelli, por dedicarnos su tiempo y por esta exposición.